Viernes 22 de enero. Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso y ellos lo siguieron. Constituyó a 12 para que se quedaran con él, para mandarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar a los demonios. Constituyó entonces a los 12. A Simón, al cual le impuso el nombre de Pedro. Después a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, a quienes dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno. A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo, y a Judas Iscariote, que después lo traicionó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Hermanas y hermanos, el Evangelio de hoy presenta el llamado de los primeros discípulos de Jesús, según San Marcos. Un pasaje muy breve, pero con un significado muy profundo por los elementos que contiene. Una escena que debemos contemplar y aplicar a nuestra vida para comprender mejor en qué consiste nuestra vida cristiana. Efectivamente, debemos comenzar recordando qué es ser cristiano. Ser cristiano o cristiana no es solo aceptar y cumplir una serie de leyes y preceptos. No es solo poner en práctica una serie de devociones y tradiciones. No es solo aceptar una doctrina como verdadera. Ser cristiano es primero y ante todo seguimiento de Cristo, ser discípulo y discípula del Señor. Pero para que haya un seguimiento debe haber primero una experiencia de sentirse llamado y una respuesta a dicha invitación. Eso es lo que nos enseña el Evangelio de hoy. El Evangelio comienza diciendo que Jesús subió al monte. Esto no es un detalle anecdótico, sino que evoca un lugar de encuentro con Dios y el Sinaí, lugar de la alianza con el Señor y la constitución del pueblo de Dios. En el encuentro con Dios Padre y en comunión íntima con Él, Jesús comienza la formación del nuevo pueblo de Dios. Así como en el Antiguo Testamento Dios eligió a unas tribus y con ellas formó el pueblo de la alianza, el pueblo elegido, ahora Jesús elige a un grupo de personas para constituir el nuevo pueblo de Dios. Llamó a los que él quiso. A su alrededor había muchas personas, multitud como hemos visto en el Evangelio de ayer, pero él se fija en algunos, no los más inteligentes, no los más altos, no los más guapos, no los más fuertes y, desde luego, no los que más sabían de teología, no los más santos y más buenos. Llamó a personas normales, comunes y corrientes, con debilidades y defectos, con inconsistencias y temores. Personas normales, como usted y como yo. ¿Para qué lo llamó? Es muy importante poner atención a lo que dice el Evangelio. Los llamó en primer lugar para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar el Evangelio. El llamado del Señor es, en primer lugar, para vivir una relación personal con Él, para estar con Él. Esto es fundamental. No puede haber vida cristiana sin una relación personal con Cristo, que se concretiza en vida de oración, escucha de su palabra y práctica de los sacramentos. De esta relación personal con el Señor se deriva el envío. Apóstol
significa enviado. Una auténtica y verdadera relación con Dios lleva a las personas a sentirse enviadas. No se pueden quedar ensimismadas en una rezadera permanente, en un narcisismo espiritual. La experiencia y la relación personal con Dios lleva inevitablemente a compartir esa experiencia. Y así se vive lo que dice el Evangelio. Llamó a los que Él quiso para que estuvieran con Él y para constituirlos apóstoles. Este grupo que el Señor ha llamado será enviado con autoridad para expulsar a los demonios, es decir, con el poder de vencer el mal y construir el reino de Dios. El nuevo pueblo de Dios tiene ese poder y esa misión. Y usted y yo pertenecemos a este nuevo pueblo de Dios. Fuimos llamados el día de nuestro bautismo. Allí fuimos constituidos en discípulos y discípulas de Jesús. Allí se nos dio el poder para anunciar el Evangelio, vencer el mal y construir el reino de Dios. El Señor nos ha llamado y nos sigue llamando. Es una experiencia permanente que nos lleva a vivir en una relación personal de seguimiento suyo para vivir con autenticidad nuestra fe cristiana. Que Dios les bendiga y les proteja.